Profundidad. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, resuena con muchísima gente. Esos síntomas que para algunos no desaparecen semanas o incluso meses después de haber pasado la COVID-19. Exacto. No es solo una recuperación lenta, ¿verdad? Es algo más complejo. Lo que se llama COVID persistente o síndrome post-COVID. Eso es. Básicamente, hablamos de síntomas que duran más de 3 meses después de la infección inicial por SARS-CoV-2. Y muy importante, que no se explican por otra causa clara. Ya. Y la lista de posibles síntomas es enorme. Se habla de más de 200. 200, sí, sí. Afectan pues a casi cualquier sistema del cuerpo. Respiratorio, neurológico, cardiovascular, digestivo, inmune. Y el impacto, claro, varía mucho. Desde algo leve, una molestia, hasta ser totalmente incapacitante. Madre mía. Así que nuestra misión hoy, buceando en un montón de investigaciones recientes, es intentar, bueno, montar un poco el puzzle del COVID persistente, ¿no? Ajá. Vamos a explorar las pistas principales. ¿Sigue el virus por ahí escondido? ¿Cómo se descontrola el sistema inmune? ¿Qué pasa en el cerebro, en los nervios? ¿Y qué papel juegan nuestros microbios, los del intestino, por ejemplo? Exacto. Y también veremos quién parece tener más riesgo y sobre todo qué se está investigando para prevenirlo y tratarlo. La idea es ofrecer una visión lo más clara y actualizada posible de este desafío sanitario. Pues venga, empecemos por una de las grandes preguntas. ¿Queda virus o restos del virus en el cuerpo? Es la hipótesis de los llamados reservorios virales. Reservorios virales. Suena inquietante. Bueno, hay datos bastante intrigantes, la verdad. Por ejemplo, un estudio encontró ARN del virus, vamos, sus instrucciones genéticas, en las heces de algunas personas, hasta 7 meses después de la infección. ¿7 meses? ¿Pero eso significa que el virus sigue activo? No necesariamente activo, no infeccioso, pero podría haber fragmentos. Otro estudio detectó trozos de la proteína Spike, la famosa espícula del virus, circulando en sangre de gente con COVID persistente mucho después de la fase aguda. Vale, o sea, restos. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque, aunque no sea virus completo capaz de infectar, esos fragmentos podrían estar, digamos, molestando continuamente al sistema inmune. Como una alarma que no se apaga. Exacto, manteniéndolo en alerta constante y provocando una inflamación crónica. Y esto nos lleva directos a la segunda pieza clave del puzzle, el propio sistema inmunitario. Claro, parece que en algunas personas, después de la batalla inicial contra el virus, las defensas se quedan como confundidas. O hiperactivadas. O incluso, y esto es importante, atacando al propio cuerpo. Eso es la autoinmunidad, ¿verdad? Eso es, la autoinmunidad. Que el sistema de defensas se equivoca de enemigo y ataca nuestras propias células. Pero, ¿cómo puede pasar eso? Pues hay varias teorías sobre la mesa. Una es el mimetismo molecular. Mimetismo. Extraños y reacciona. ¿Y entonces fabrica? ¿Anticuerpos contra nosotros mismos? Exacto. Los autoanticuerpos. Y se han encontrado varios tipos en pacientes con COVID persistente. Algunos van contra componentes clave de nuestras defensas como los interferones tipo 1, otros contra citoquinas, otros contra componentes nucleares o incluso contra fosfolípidos, que están relacionados con la coagulación. Y esto podría explicar por qué se ha visto un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes ya conocidas, ¿no? Como el síndrome de Guillain-Barré, afecta a los nervios o incluso esclerosis múltiple. Sí, se ha observado esa asociación post-COVID. Incluso mencionabas antes una posible conexión con la endometriosis. Sí, hay un estudio bastante grande que sugirió que las mujeres con endometriosis podrían tener un riesgo algo mayor, un 40% más, de desarrollar COVID persistente. ¡Qué curioso! ¿Y se sabe por qué? Bueno, es interesante porque la endometriosis ya tiene un componente inflamatorio y a veces también se asocia con ciertos autoanticuerpos. Podría haber mecanismos compartidos. Ya. Y esto conecta con otro dato que es bastante consistente en muchos estudios. El COVID persistente parece afectar más a mujeres, Ujú. casi el doble que a hombres. El doble. ¿Y se sabe por qué esa diferencia? Se está investigando mucho. Podría tener que ver con diferencias hormonales o con los cromosomas sexuales. Hay hipótesis sobre el papel de ciertas moléculas ligadas al cromosoma X como la X-CIST. Pero bueno, aún no está claro del todo. Vale, entonces tenemos autoinmunidad. Pero, ¿hay otras formas en que el sistema inmune contribuye a los síntomas, además de atacar directamente? Sí, claro. Hay más. Más jugadores implicados.
Por ejemplo, se habla mucho de la activación excesiva de unas células llamadas mastócitos. Mastocitos. Sí, son células que liberan histamina y otras sustancias inflamatorias. Si se activan demasiado, pueden causar síntomas muy variados: picores, problemas digestivos, fatiga. Es lo que se conoce como síndrome de activación mastocitaria, o MCAS. Ajá. Y también hay otra sospecha importante, que la infección por SARS-CoV-2 pueda reactivar otros virus que ya teníamos latentes, dormidos, en el cuerpo. ¿Como cuáles? Pues el más típico es el virus de Epstein-Barr, el que causa la mononucleosis, o el citomegalovirus, CMV. La idea es que la COVID despierta estos virus y su reactivación contribuye a los síntomas del COVID persistente, sobre todo a la fatiga, entendido. O sea, un sistema inmune bastante liado, ¿no? Sí, desregulado sería la palabra. Vale. Pasemos al cerebro y los nervios, porque la niebla mental y la fatiga son quizá de los síntomas más comentados y que más limitan. ¿Qué ocurre ahí dentro? Pues aquí también hay varias piezas. A ver, parece raro que el virus invada masivamente el cerebro en sí. Ah, no entra directamente. Directamente al tejido cerebral parece que no de forma generalizada. Pero sí podría entrar por la ruta del nervio olfatorio, el de la nariz. Claro, por eso lo de perder el olfato. Podría ser una vía. O también, la inflamación general del cuerpo puede debilitar la barrera que protege el cerebro, la barrera hematoencefálica, y permitir que entren sustancias inflamatorias o incluso algunas células. Ya. Lo que sí se ha encontrado es material genético viral, ARN, no virus infeccioso, en estructuras nerviosas fuera del cerebro, como los ganglios de la red dorsal, que están en la médula espinal. ¿Y eso qué implicaría? Pues podría explicar algunos tipos de dolor neuropático, como hormigueos o quemazón, que sienten algunos pacientes. Pero has dicho que la inflamación parece clave, aunque no haya invasión directa del cerebro. La neuroinflamación. Exacto. Ese es un concepto central. Las propias células inmunitarias del cerebro, que se llaman microglía y astrocitos, pueden activarse de forma crónica. Ajá. Y además todas esas señales inflamatorias que circulan por la sangre, las citoquinas como la IL-6, el TNF-alfa, pueden llegar al cerebro y afectar su funcionamiento. ¿Y eso se puede ver de alguna manera? Sí, estudios con neuroimagen, con resonancias magnéticas funcionales o PET han detectado cambios a veces sutiles. Por ejemplo, alteraciones en la sustancia blanca, que son como los cables del cerebro, o una menor llegada de sangre, menor perfusión a zonas clave para la concentración y la toma de decisiones, como el córtex orbitofrontal. Vaya. Incluso se ha visto una ligera reducción de volumen en algunas áreas relacionadas con la cognición, como el putamen, o signos de desmielinización, que es como si se dañara el aislante de los nervios. Entendido. Mucha tela ahí. Y luego está el sistema nervioso autónomo, ¿no? El que controla las cosas automáticas, el pulso, la tensión, la digestión. Así es, y es otro gran afectado. Muchísima gente con COVID persistente desarrolla lo que se llama disautonomía. Disautonomía. Un desajuste de este sistema. Una forma muy común, sobre todo en gente joven y mujeres, es el POTS. El POTS, sí he oído hablar de él. Síndrome de taquicardia postural ortostática, que básicamente significa que el corazón se acelera una barbaridad simplemente al ponerse de pie. Uf, qué incómodo. ¿Y por qué pasa? Pues podría haber inflamación directa del nervio vago, que es como el director de orquesta de este sistema, o un desequilibrio general entre las dos ramas, la simpática y la parasimpática. Hay incluso hipótesis que relacionan la proteína spike del virus con ciertos receptores neuronales, los micotínicos alfa-7, que están implicados en la regulación autonómica. Complejo, sí. Y muy relacionado con la fatiga extrema, esa que te deja cao. También se habla de problemas con la energía celular, ¿no? ¿Con las mitocondrias? Totalmente. Las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestras células. Las pilas. Eso es. Y cada vez hay más evidencia de que en el COVID persistente, sobre todo en quienes sufren esa fatiga aplastante y el famoso malestar postesfuerzo o PEM, ¿Qué exactamente? post-exertional malaise, significa que cualquier esfuerzo físico o mental, incluso pequeño, provoca un empeoramiento brutal de todos los síntomas, que puede durar días o incluso semanas. Vaya, es un síntoma cardinal. Y esto recuerda muchísimo, muchísimo a otra enfermedad crónica compleja, la encefalomielitis miárgica o síndrome de fatiga crónica, la MFC. Claro. Entonces las células se quedan sin energía, como un móvil con la batería viciada. Es una buena analogía, sí. Los estudios que miran las células inmunes de los pacientes, las células mononucleares de sangre periférica, PBMC, muestran que sus mitocondrias no funcionan bien.
Tienen problemas para producir energía, ATP, generan más residuos tóxicos, estrés oxidativo, y quizá les faltan componentes clave como la coenzima Q10 o el NADH. Hay hasta proteínas específicas, como la WAST3, que parecen implicadas en esta disfunción mitocondrial post-COVID. Vale, a ver si recapitulo. Tenemos posibles restos virales, un sistema inmune alterado y atacando, problemas neurológicos y neuroinflamación, disautonomía y ahora una crisis energética celular. ¿Algo más en la lista de sospechosos? Pues sí, quedan dos mecanismos importantes que no podemos olvidar. Uno son los problemas en los vasos sanguíneos más pequeños, la microvasculatura, y la coagulación. Ah, sí, eso se vio mucho en la COVID aguda, ¿no? Lo de los trombos. Exacto. Pues parece que en el COVID persistente puede quedar una especie de resaca de eso. Daño en el revestimiento interno de los vasos, el endotelio, que no se recupera bien. Y sobre todo, la presencia de microcoágulos. ¿Microcoágulos? Sí, coágulos muy pequeños, difíciles de detectar con las pruebas normales, pero que podrían estar obstruyendo los capilares más finos. Además, parece que estos microcoágulos llevan pegadas moléculas inflamatorias, como si fueran esponjas de inflamación, lo que perpetuaría el problema. También puede haber una activación crónica de las plaquetas. Madre mía. O sea, problemas de circulación a nivel microscópico. Eso es. Y esto podría explicar síntomas como la fatiga, la disnea o la niebla mental por falta de oxígeno o nutrientes en los tejidos. Y la última pieza que mencionaste al principio, nuestro ecosistema interior de microbios, el microbioma. Fundamental. Sobre todo el microbioma intestinal. Se ve un patrón bastante claro y consistente en muchos estudios, una disbiosis. Disbiosis. Desequilibrio, ¿no? Exacto. Una pérdida de diversidad de bacterias. Y sobre todo, una reducción drástica de bacterias consideradas buenas, como las que producen ácidos grasos de cadena corta, AGCC, como el butirato. Por ejemplo, Faecolibacterium prausnitzii, muchas bifidobacterias, Dorea, desaparecen o disminuyen mucho. ¿Y quién ocupa su lugar? Pues suelen aumentar bacterias consideradas más proinflamatorias o problemáticas si crecen demasiado, como Ruminococcus ignavus, Bacteroides vulgatus o algunas Bellonella. También se ha visto disbiosis en la boca, por cierto. ¿Y cómo afecta ese desequilibrio en el intestino a síntomas que parecen tan lejanos como la niebla mental o la fatiga? Pues porque el intestino y el cerebro están íntimamente conectados. Es el famoso eje intestino-cerebro. Ah, sí. Si el intestino está en disbiosis, la barrera intestinal puede volverse más permeable, lo que se llama intestino permeable o leaky gut. Suena fatal. Y lo es, porque permite que pasen a la sangre sustancias que no deberían, como fragmentos de bacterias, LPS, u otras moléculas inflamatorias, que luego viajan por todo el cuerpo, incluido el cerebro. Claro. Además, si faltan esas bacterias buenas, faltan sus productos beneficiosos. El butirato, por ejemplo, es antiinflamatorio y es comida para las células del colon. Otros metabolitos bacterianos, derivados del triptófano, son precursores de la serotonina. La serotonina. Ujú. El neurotransmisor del bienestar. Gran parte se produce en el intestino, sí. Así que la disbiosis puede afectar al ánimo, al sueño y también a la comunicación a través del nervio vago que conecta directamente intestino y cerebro. Incluso hay un eje intestino-pulmón. De hecho, algunos estudios han encontrado que diferentes firmas o perfiles de bacterias intestinales se asocian con distintos grupos de síntomas predominantes. Por ejemplo, un perfil podría asociarse más a fatiga y otro a problemas respiratorios. Es impresionante la cantidad de sistemas que pueden estar implicados. Parece que no es una sola causa, sino una tormenta perfecta de varios factores que se entrelazan en cada persona, ¿no? Totalmente. Es muy probable que en cada paciente predomine una combinación diferente de estos mecanismos, y eso explicaría por qué hay tantísima variedad de síntomas y de gravedad. No hay dos COVID persistentes iguales. Hablemos un poco más de esos síntomas, conectándolos con estos mecanismos. La fatiga y el malestar posesfuerzo, PEM, son quizá los más característicos y debilitantes, ¿no? Afectan a un porcentaje altísimo. Sí, la fatiga es el síntoma más reportado. Puede rondar el 40% o más en algunas series. Y el PEM también es muy frecuente, en los casos más severos. Claramente conectados a lo que decíamos de la disfunción mitocondrial y la inflamación crónica. Y la niebla mental, o brain fog, esa dificultad para pensar con claridad, concentrarse, recordar cosas, también muy común, ¿verdad? Sí, supera el 30% fácilmente. Es lógico si pensamos en la neuroinflamación, los posibles problemas de flujo sanguíneo cerebral que comentábamos, o incluso la conexión con la disbiosis intestinal.
Los problemas de sueño también son muy prevalentes, andan por cifras similares. Y luego está la parte más anímica. La ansiedad y la depresión aparecen en un 20-25% de los casos. Sí. Y aquí es difícil separar. Pueden ser una reacción lógica al estrés de tener una enfermedad crónica, nueva, incapacitante y que no se entiende bien. Claro. Pero también podrían tener una base biológica directa, en la propia inflamación, que sabemos que afecta el estado de ánimo, o en los cambios en neurotransmisores que provoca la disbiosis. Y por supuesto, los dolores de cabeza persistentes son otro clásico. Luego están los sentidos, la pérdida de olfato, anosmia o gusto, disgeusia, o esa cosa tan rara de que los olores cambian, parosmia. Fueron muy llamativos al principio, ¿no? Muchísimo. Con las primeras variantes eran muy frecuentes. Quizás ahora con Omicron y sus subvariantes se ven algo menos, pero siguen ocurriendo. Y el problema es que para un subgrupo de personas la recuperación es muy lenta o incompleta. Incompleta. 25% de los que perdieron el olfato siguen con problemas 2 años después. Y la parosmia, eso de que el café huela a basura o cosas así, puede ser especialmente desagradable y persistente. Aparece a veces más tarde, durante la recuperación. Uf. Y más allá de lo neurológico y sensorial, ¿qué otros síntomas son comunes? Pues la tos persistente puede quedarse durante meses, por inflamación o daño residual en los pulmones. La dificultad para respirar, la disnea, también es frecuente. Y puede tener muchas causas, pulmonares, cardíacas, por miocarditis o pericarditis subclínica, problemas en los vasos sanguíneos o incluso se ha especulado con problemas en los glóbulos rojos. Ya. ¿Y el dolor? Es otro gran capítulo. Dolor muscular, dolor articular y también dolor de tipo neuropático. Quemazón, hormigueos, pinchazos, que podría relacionarse con esa inflamación de los ganglios nerviosos que comentamos o con un daño directo en las fibras nerviosas más finas, lo que se llama neuropatía de fibras finas, SFN. Incluso mencionaste antes el posible empeoramiento de la endometriosis. Sí. Las mujeres con endometriosis que desarrollan COVID persistente a menudo reportan un empeoramiento de sus síntomas habituales. Podría ser por la inflamación sistémica compartida o la disautonomía que también afecta a la función pélvica. Viendo esta complejidad abrumadora, ¿se sabe quién tiene más papeletas, más riesgo de desarrollar COVID persistente? Sí, aunque las cifras exactas de cuánta gente lo padece varían mucho según cómo se defina, a quién se estudie y qué variante circulaba, se habla de entre un 10% y un 30% de los infectados. Sí que hay factores de riesgo bastante claros. ¿Cómo cuáles? Pues, como decíamos, ser mujer. El riesgo es casi el doble. El doble, sí. Tener otras enfermedades previas, las famosas comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, un IMC más alto, quizá también trastornos autoinmunes o del ánimo preexistentes. La edad avanzada también suma puntos. Y la propia infección por COVID. ¿Importa cómo fue? Muchísimo. Haber tenido una COVID aguda más grave, sobre todo si requirió hospitalización o UCI, aumenta bastante el riesgo de secuelas persistentes. Lógico. También la duración de la infección aguda. Si los síntomas duraron más de un mes, el riesgo sube. Y muy importante, no estar vacunado antes de infectarse. Es uno de los factores de riesgo más consistentes. O sea, la vacuna protege también contra el COVID persistente. Sí, la pauta primaria antes de la infección reduce el riesgo. Luego veremos más sobre esto. También parece que las primeras variantes del virus, las de 2020 y 2021, antes de Delta y Omicron, causaban COVID persistente con más frecuencia o más severidad. ¿Y reinfectarse? Pues parece que sí, que tener varias infecciones por COVID puede acumular riesgo o empeorar un COVID persistente ya existente. Y aunque falta mucha investigación, es muy probable que también haya una predisposición genética individual. Y es clave entender, como decías, que no es una talla única. Hay como distintos sabores o fenotipos de COVID persistente, ¿verdad? Exacto. No es una enfermedad única. Los estudios que analizan patrones de síntomas con técnicas estadísticas suelen identificar grupos, clústeres. A menudo aparece un grupo con síntomas muy variados y severos, que a veces coincide con una mayor alteración del microbioma intestinal, por ejemplo, y otros grupos con perfiles más específicos, uno más centrado en lo respiratorio, otro en lo neurológico-cognitivo, otro en la fatiga y el dolor. Entiendo. También habrá diferencias si empezaste después de estar en la UCI o si fue tras una infección leve en casa, ¿no? Claro, los mecanismos y las secuelas pueden ser distintos. Bien.
Con todo este panorama tan complejo, ¿qué podemos hacer? Empecemos por la prevención. ¿Funciona algo para evitar llegar a esto? Pues, como adelantaba, lo más claro y con más evidencia es la vacunación. Estar vacunado con la pauta completa antes de infectarse reduce significativamente el riesgo de desarrollar COVID persistente. ¿Cuánto lo reduce? Las cifras varían entre estudios, pero puede ser una reducción importante, quizás en torno al 15-50%, dependiendo de la vacuna, la variante y la población. Vale, eso es importante. ¿Y las dosis de refuerzo, los boosters? Ahí el efecto sobre el COVID persistente es algo más debatido, o los resultados son más mixtos en los estudios. Algunos sugieren que sí aportan protección adicional, otros no encuentran un efecto claro. Pero la vacunación inicial sí parece claramente protectora. ¿Y vacunarse después de haber pasado la infección y tener ya COVID persistente? ¿Ayuda? Pues, lamentablemente, la evidencia ahí es mucho menos clara. Algunos pacientes reportan mejoría, otros empeoramiento, otros nada. No parece ser una estrategia preventiva fiable una vez que ya tienes los síntomas crónicos. Vale. ¿Y los medicamentos antivirales que se toman al principio de la infección, tipo Paxlovid, sirven para prevenir el COVID persistente a largo plazo? Ahí la evidencia todavía es un poco incierta, o digamos, en construcción. Algunos estudios observacionales sugirieron que Paxlovid, Nirmatrelvir, Ritonavir podría reducir el riesgo, pero necesitamos resultados de ensayos clínicos grandes y bien diseñados. ¿Se están haciendo? Sí, por ejemplo, la gran iniciativa Recover en Estados Unidos tiene en marcha el ensayo Recover Fetal, que está probando Paxlovid específicamente para tratar y potencialmente prevenir el COVID persistente en personas con evidencia de persistencia viral. Habrá que estar atentos a esos resultados. ¿Y otros antivirales como Remdesivir? Pues con Remdesivir los resultados son bastante contradictorios. Hubo un ensayo clínico que no mostró diferencias en la prevención de síntomas a largo plazo, mientras que algunos estudios observacionales sí sugerían un beneficio. Quizá estos antivirales son más útiles para acortar los síntomas agudos que se alargan unas semanas, más de 28 días, pero su efecto preventivo sobre el síndrome crónico de meses no está del todo confirmado. ¿Y otros tratamientos de la fase aguda como los corticoides o los anticuerpos monoclonales? No, esos no parecen tener un efecto preventivo sobre el desarrollo posterior de COVID persistente. Entendido. Entonces, si ya se tiene COVID persistente, si ya estás en ese bucle de síntomas, ¿qué opciones de tratamiento hay? Supongo que, dada la complejidad que hemos descrito, no habrá una bala de plata, ¿no? Desde luego que no. Sería maravilloso, pero no. Como no tenemos un biomarcador claro, un análisis de sangre o una prueba de imagen que nos diga esto es COVID persistente y es por esta causa. Y como los mecanismos son tan variados y se solapan, el enfoque actual es doble. A ver. Por un lado, manejar los síntomas para mejorar la calidad de vida. Y por otro, investigar y probar terapias que intenten actuar sobre los mecanismos subyacentes que sospechamos. Vale. A ver. Por un lado, manejar los síntomas para mejorar la calidad de vida. Y por otro, investigar y probar terapias que intenten actuar sobre los mecanismos subyacentes que sospechamos. Vale. ¿Qué incluye ese manejo sintomático y la rehabilitación? Pues para síntomas específicos como el mareo, los pitidos en los oídos, tinnitus, se usan los tratamientos estándar que ya existían, pero la rehabilitación es fundamental, ¿Rehabilitación de qué tipo? pues depende del problema principal. Para la pérdida de olfato,
Existe el entrenamiento olfatorio estructurado, oler ciertos aromas concentrados cada día, durante meses. Requiere constancia, pero puede ayudar. Ajá. Para la niebla mental, hay programas de rehabilitación cognitiva. Pueden ser ejercicios en papel, online, incluso con realidad aumentada, que te pone a hacer dos tareas a la vez para entrenar la atención. Interesante. Y para la fatiga, y sobre todo el PEM, el malestar post-esfuerzo, es crucial la fisioterapia adaptada. No es hacer ejercicio sin más, ojo, sino aprender estrategias de pacing. Pacing. Gestión de la energía. Exacto. Aprender a conocer tus límites, no sobrepasarlos, planificar descansos, para evitar esas recaídas tan brutales que provoca el esfuerzo. Hay ensayos clínicos específicos, como Recover Energies, investigando las mejores formas de rehabilitación física y de pacing. Suena lógico, aunque difícil de aplicar en el día a día, imagino. Mucho. Requiere un cambio de mentalidad importante. Y en cuanto a medicamentos, ¿qué se está usando o probando? Pues para empezar se usan fármacos estándar para problemas asociados. Si hay ansiedad o depresión significativas, se pueden usar antidepresivos tipo ISRS. Claro. Para el POTS, ese problema de taquicardia al levantarse, se están probando en ensayos clínicos fármacos como la ivabradina, que frena el ritmo cardíaco. Eso está en Recover Autonomic. Para la somnolencia diurna excesiva o la fatiga muy severa, a veces se prueban estimulantes como el modafinil. Eso en Recover Sleep. Y como decías, se está investigando si Paxlovid puede ayudar en casos donde se sospecha que el virus persiste. Recover Vital. Eso es. Y también se está probando la inmunoglobulina intravenosa, IVIG. IVEG. Sí, es un tratamiento basado en anticuerpos de donantes sanos. Se usa en algunas enfermedades autoinmunes o neurológicas. Se está probando en COVID persistente para casos con sospecha de base autoinmune o disautonomía severa, también en Recover Autonomic. Vale. Mencionaste antes, las mitocondrias y el nervio vago como posibles dianas. ¿Se intenta actuar ahí también? Sí, claro. Hay bastante interés en suplementos que teóricamente apoyan la función mitocondrial, como la coenzima Q10, el NADH, L-carnitina, D-ribosa. ¿Y funcionan? Bueno, la evidencia sólida y específica en COVID persistente aún es limitada. Viene más de estudios o experiencia clínica en encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica MSFC, donde se usan a veces. Se necesitan más ensayos. Ya. ¿Y lo del nervio vago? Ahí entra la neuromodulación, sobre todo la estimulación del nervio vago o FNS. Estimular un nervio. ¿Cómo? Se puede hacer con un dispositivo implantado, como un marcapasos, pero es invasivo. Lo que más se está estudiando ahora es la estimulación no invasiva, TAVNS, con aparatos externos que se colocan en la oreja y mandan una pequeña corriente eléctrica a una rama superficial del nervio vago. ¿Y para qué sirve eso? Pues se cree que tiene varios efectos. Puede reducir la inflamación sistémica por la vía antiinflamatoria colinérgica, puede ayudar a reequilibrar el sistema nervioso autónomo, mejorando la disautonomía, y podría mejorar síntomas como la fatiga o la niebla mental. Suena prometedor. Hay estudios piloto bastante positivos y ya hay ensayos clínicos más grandes en marcha, como Recover Neuro, que también prueba otras formas de neuromodulación, como la estimulación transcranial por corriente directa, TDCS. Vale. ¿Y qué hay del microbioma? Si está alterado, ¿se puede intentar arreglar? Es otra línea de investigación muy activa y con bastante lógica. Se están probando distintas estrategias. Lo más directo son los probióticos o simbióticos, que combinan probióticos con prebióticos, el alimento para las bacterias buenas. ¿Hay alguno que haya demostrado funcionar? Que contenía varias cepas de Bifidobacterium. Mostró mejoría en varios síntomas del COVID persistente, fatiga, memoria, síntomas digestivos y generales, y fue bien tolerado. Es un resultado esperanzador. ¡Qué bien! Luego está el trasplante de microbiota fecal, FMT, Eso suena... más drástico. Sí, es más complejo. Consiste en transferir heces procesadas de un donante sano al intestino del paciente. Se ha probado en casos aislados de COVID persistente con buenos resultados, sobre todo para síntomas digestivos, pero necesita muchísima más investigación para ver si es seguro y eficaz a gran escala. Y por supuesto, la dieta antiinflamatoria y rica en fibra también es clave para cuidar el microbioma. Entiendo. Suenan muchas líneas de investigación abiertas. ¿Alguna más experimental o, digamos, menos convencional que se esté explorando? Sí, hay varias cosas que generan debate o cuya evidencia es más preliminar. Por ejemplo, se ha hablado de los parches de nicotina a dosis bajas, LDTN. Nicotina.
Però si és fet? Sí, suena raro. Se basa en esa hipótesis que comenté sobre la posible interferencia del virus con los receptores nicotínicos alfa-7. Hay informes anecdóticos de mejoría y alguna encuesta online, incluso un caso descrito con mejoría en un PET cerebral, pero falta totalmente la evidencia de ensayos clínicos controlados. Ya. Otra terapia que ha generado interés y controversia es la oxigenoterapia hiperbárica, HBOT, meterse en una cámara con oxígeno a alta presión. Se supone que podría mejorar la oxigenación de los tejidos y reducir la inflamación. ¿Y funciona? Pues los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados EGA que se han publicado son contradictorios. Algunos muestran beneficios, otros no encuentran diferencias significativas con el placebo. Así que, de momento, no hay consenso. Parece que el gran desafío sigue siendo esa enorme variedad entre pacientes, ¿no? Y la falta de pruebas claras, de biomarcadores que ligan a esta persona le pasa esto, así que necesita este tratamiento. Exacto. Ese es el kit de la cuestión. Necesitamos biomarcadores para diagnosticar, para pronosticar y sobre todo para personalizar el tratamiento, para saber qué mecanismo predomina en cada persona. Claro. Por eso son tan cruciales las grandes iniciativas de investigación coordinada, como RECOVER en Estados Unidos o iniciativas similares en Europa y otros sitios. Están recogiendo datos de miles y miles de pacientes a largo plazo y probando múltiples terapias de forma rigurosa en ensayos clínicos bien diseñados. Es la única forma de avanzar. Y mientras tanto, supongo que también es vital crear rutas claras de atención médica, ¿no? Que los pacientes sepan a dónde acudir, que en atención primaria se conozca el problema, que haya unidades especializadas. Fundamental, porque si no, la gente se siente perdida, incomprendida y da vueltas por el sistema sin encontrar respuestas. Bueno, para ir resumiendo, queda claro que el COVID persistente es un rompecabezas de muchísimas piezas. No es una cosa, son muchas. Restos virales, un sistema inmune que puede volverse contra nosotros o quedarse hiperactivo, inflamación en el cerebro y los nervios, problemas de energía celular, vasos sanguíneos dañados, un ecosistema intestinal alterado, todo interactuando de formas complejas. Eso es. La ciencia está avanzando muy rápido, se aprende algo nuevo casi cada semana, pero todavía quedan muchísimas preguntas por responder. Los tratamientos hoy por hoy son sobre todo para aliviar síntomas, para mejorar la calidad de vida, o son experimentales y dentro de ensayos. Pero hay esperanza en varias líneas, ¿no? En modular la respuesta inmune, en la neuromodulación, en actuar sobre el microbioma, quizá en antivirales si se confirma la persistencia. Sí, hay esperanza. Hay mucha gente investigando y muchos pacientes luchando y participando en estudios. Hay que ser realistas sobre los plazos, pero sí hay líneas prometedoras. Y para terminar, una reflexión que creo que flota en el aire de toda esta conversación. Vemos muchas similitudes entre el COVID persistente y otras enfermedades crónicas que llevan décadas siendo un misterio, como la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. Absolutamente. Las similitudes son asombrosas en muchos casos. Y cada vez hay más sospechas de que otras infecciones, no solo la COVID, también pueden dejar secuelas autoinmunes o de persistencia viral que cronifican los síntomas. Entonces la pregunta es, ¿Será que estudiar a fondo el COVID persistente, esta consecuencia terrible de la pandemia global, nos dé por fin claves, herramientas para entender y tratar no solo a quienes lo sufren ahora mismo, sino también a todas esas otras enfermedades crónicas, postinfecciosas o autoinmunes que han sido un enigma durante tanto tiempo? esa es la gran pregunta y también la gran esperanza, ¿verdad? Quizás, irónicamente, esta crisis sanitaria tan devastadora nos brinde una oportunidad única por la cantidad de recursos y atención que se le está dedicando para descifrar mecanismos biológicos fundamentales que comparten muchas de estas condiciones complejas y a menudo olvidadas o infradiagnosticadas. Podríamos estar ante una puerta que se abre para entender mucho más sobre la interacción entre infecciones